Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Les agradecemos por acompañarnos en un episodio más de nuestro programa Con Derecho a Educar. Como todos los días miércoles a las 12 del mediodía nos encontramos acá en Radio Hoy para conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Ya este programa es auspiciado por Sostiene, consultora especializada en normativa educacional, y como cada miércoles queremos traer temas de interés también para las comunidades educativas, para nuestros auditores en general. Por tanto, agradezco nuevamente su sintonía y me acompaña también como cada miércoles Pamela. Hola Pame, buenas tardes. Hola, Caro. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Mm, Bien, también, gracias. Vamos a estar conversando hoy sobre un tema que también quisimos abordar a propósito de las inclemencias climáticas que hemos estado pasando como país, varias regiones afectadas por un frente de mal tiempo, por lluvias que no se habían visto hace muchísimos Así es. años. Hemos tenido suspensión de clases, hemos tenido algunos problemas también de infraestructura en algunos establecimientos a raíz de este tema. Por ende, queremos conversar hoy sobre pérdida total de infraestructura en los colegios. ¿Ya? ¿Qué sucede? Vamos a estar conversando sobre los distintos problemas que pueden ocasionarse en la materialidad de los colegios, que obviamente puede afectar también la prestación del servicio educacional. Eh, Pame, si nos comenta la región del Biobío, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Sí. Bueno, sabemos que Biobío también ha sido unas regiones bastante afectadas por estos mismos cambios climáticos, estos problemas que han habido ahora último, y también salió, bueno, lo reportó también la Asociación de Mm. Municipalidades de la región del Biobío, que entre 50 a 70 establecimientos educacionales registraron daños producto del sistema frontal. Los problemas van desde filtraciones, desde goteras, a pérdidas de techumbre y hasta remoción en masa. Así que, por otro lado, algunos establecimientos educacionales cumplen el rol de albergue también para las familias que han sido afectadas con estas inundaciones en sus hogares. Así que por eso también se han visto afectados un poco el servicio educativo. Así que Así es. ha sido bastante problema. Bueno, y esto no es solamente exclusivo del sur, sino que también en la zona norte del país, específicamente en la región de Atacama. En el mes de abril, las lluvias agravaron un problema de infraestructura que ya tenía la zona, provocando que 59 colegios, que entre públicos y privados, señalaron que no estaban preparados para la lluvia. ¿Ya? Recordemos además que este sector vivió una fuerte crisis educacional por temas de infraestructura que derivaron en suspensión de clases para muchos cientos, miles de estudiantes, y con movilizaciones también exigiendo mejores en las condiciones de trabajo para las comunidades educativas de los servicios locales de educación, el famoso SLEP de Atacama, que estuvo bien nombrado el año pasado. ¿Ya? Así Así que es. también estuvieron con sus problemas. Sí, bueno, y la región metropolitana Mm. tampoco se queda atrás. También se reportaron diversos problemas en establecimientos educacionales, tanto públicos como privados, a consecuencia de las fuertes lluvias que han acontecido esta semana. Y así que, bueno, estos problemas de infraestructura preocupan tanto, por supuesto, a los apoderados, a las apoderadas, ya que pueden derivar en problemas de salud también para los estudiantes, Mm. al verse expuestos a problemas de humedad y el frío, por supuesto, que también trae como consecuencia las lluvias y el post lluvia también. Así que no es menor la preocupación que puedan tener ahí los apoderados. Claro, claro, evidentemente que también la calidad de la educación se va a ver afectada si no contamos con espacios o dependencias físicas que puedan entregar tranquilidad a los estudiantes para poder estudiar. Finalmente, con goteras, con Claro, frío, con lluvia, no, nadie aprende nadie así. puede trabajar ni estudiar tranquilo, así es. No, de todas Bueno, maneras. y este año, 2024, específicamente, hemos sufrido también como país varios temas que tienen que ver y que han afectado a infraestructura, no solamente con la lluvia, ahora en otoño, invierno, sino que también en el verano. Nosotros estuvimos conversando por los terribles incendios que afectaron la región Ujú. de Valparaíso, y bueno, en otras zonas también, que no solamente consumieron casas, locales comerciales, sino que también afectaron establecimientos educacionales, y las autoridades tuvieron que gestionar y monitorear esas reparaciones para poder dar curso al año escolar, en el fondo con un poco de tiempo para poder que en marzo ya estuviera todo operativo. Entonces, la Claro. importancia, y que nuestros auditores también lo van a comprender, de la infraestructura, de contar con un espacio seguro, un espacio acorde para poder prestar el servicio educacional, es algo que también se extrañó mucho y se valoró mucho más en periodo de pandemia, cuando los niños estaban en sus casas y se dieron cuenta que no es lo mismo en el fondo recibir
la educación en cualquier lugar, cuando en la casa no están Claro, las comodidades, están todos sentados quizás en la mesa del comedor, porque no existe la posibilidad de contar con un escritorio, con una zona de silencio. Entonces ahí nos damos cuenta que la educación, bueno, hay familias que optan también por educación online, pero tener un espacio físico en el cual los niños puedan compartir, puedan salir a jugar al patio, puedan realizar sus actividades físicas y también propiamente intelectuales, una sala de estudio, biblioteca, etcétera, son realmente algo que debemos valorar y que en estos tiempos, cuando hay situaciones climáticas que afectan la infraestructura, la verdad es que se echa mucho de menos. Así que vamos a estar sí. conversando sobre esto. Así es. Y en la misma línea, Caro, solamente Mm. comentar que la superintendencia igual ha indicado que la función educacional es presencial, de hecho, así que por lo mismo, porque Mm. finalmente la entrega de la información, de la educación, el aprendizaje también se da mejor de esa manera, así que por lo mismo es importante entonces que los establecimientos cuenten con una infraestructura correcta, que sea buena para poder albergar a los estudiantes sin pasar, por supuesto, frío ni nada por el estilo, porque eso a nadie le va a ayudar finalmente a concentrarse, a estudiar y querer seguir aprendiendo. Así que Así es. fundamental. Eh, y es distinto también bueno, el teletrabajo, las actividades que se puedan realizar de manera remota cuando uno ya es adulto, incluso a muchos les acomoda de esa forma, o en los estudios superiores, donde también existe otra dinámica de entrega de conocimientos, de lectura, de análisis, que a veces también es más personal, pero es completamente diferente a niños que están en etapa escolar o de párvulos Así, también, que deben formarse, aprender a compartir, recordar que el colegio, la escuela no es solamente un lugar donde se adquieren conocimientos, se entrega información, sino que también se aprende a convivir en sociedad, a respetar a tu compañero, a tu compañera, a entender las diferencias, a entender reglas, a respetar a las autoridades. Entonces, la verdad es que la infraestructura cumple un rol fundamental y hoy día vamos a estar conversando también a la vuelta de una pausa, que vamos a ir ahora en un segundito, una pausa musical, vamos a hablar en el día de hoy sobre el marco legal que rige el tema de la infraestructura de los colegios, cuáles son las regulaciones que ellos deben cumplir, que hay que considerar también respecto a rutas de acceso, a circulación, accesibilidad universal, escaleras, seguridad, etcétera. La verdad es que es un mundo muy, sí, muy complejo y profundo, en el cual también tiene mucho que ver los profesionales de la arquitectura, del diseño, la construcción. Nosotros desde nuestra vereda jurídica vamos a estar también dando a conocer cuáles son las normas y lo que hemos podido aprender con la experiencia de asesorando a colegios a lo largo de estos años. así es. Bien, entonces nos vamos a ir ahora a una pausa musical con una canción muy bonita que se llama Espacio Sideral de Jessie and Joy, que nos vemos al regreso. Bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Con Derecho a Educar, junto con Pamela, para conversar en esta oportunidad de infraestructura en los establecimientos educacionales. Estuvimos hablando al inicio que nos motivó también conversar sobre esta materia a raíz de lo que hemos visto con los fenómenos climáticos que han estado afectando a muchas regiones de nuestro país, también en el verano el tema de los incendios, entonces eso nos hizo también reflexionar y preguntarnos en el fondo de la importancia que tiene la infraestructura en los locales escolares para poder generar aprendizaje. Y en ese sentido, desde nuestra vereda, como anunciábamos también, nosotras como abogadas especializadas en normativa educacional, queremos compartirle hoy día algunas normas, solamente mencionarlas, porque son bastantes, para que ustedes sepan cuál es el marco regulatorio que deben cumplir los establecimientos en materia de infraestructura. En primer lugar está el decreto 47 del año 92 del MIMBO, que fija la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En esta norma, que también es bastante conocida como OGUC, ya se conoce Así. mucho en el tema de construcción, se abrevia de esa manera, hay un título específico, el título 4, que señala en el capítulo 5 sobre locales escolares y hogares estudiantiles. Entonces, esto es el primer aspecto normativo que hay que considerar. Así es. Después tenemos también el decreto 548 de 1988, pero este es del Ministerio de Educación, que ha sufrido también algunas modificaciones y que también se entienden todas comprendidas. Y acá lo que hace este decreto es aprobar normas para la planta física de los locales educacionales que establecen las exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de la función educacional del Estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que imparta. Así que por eso también es importante tenerlo siempre a la vista cuando se están revisando infraestructura. Así es. También tenemos el decreto 289 del año 89, que es del MinSal,
Y este también es bastante importante porque aprueba el reglamento de las condiciones sanitarias mínimas. Los colegios también deben cumplir con normas sanitarias, no solamente en el aspecto educacional, respecto a sus temas de baño, de inodoro, lavamanos, etcétera, respecto también a la capacidad de estudiantes que van a albergar. Así es. También tenemos del MinSal el decreto 594 del año 2000, y acá aprueba un reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Así que también tiene que ver con las personas entonces que trabajan dentro de los establecimientos educacionales. Justamente. Y luego también relacionado, al igual con el MinSal, está el 977 del año 1997, que aprueba el reglamento sanitario de alimentos, que también deben considerar los establecimientos que entregan el servicio de alimentación, deben cumplir con esta normativa. Y por último, también tenemos la ley 20.422 del año 2010 del Ministerio de Planificación Nacional, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad en el título cuarto, párrafo primero. Así que también tiene que ver, por supuesto, entonces con cumplir la normativa de inclusión laboral y, por supuesto, las condiciones físicas que se deben dar para poder ejercer bien esta función. Así es. Bueno, también la Superintendencia de Educación se ha pronunciado ya en varias ocasiones señalando algo que también nosotros hemos comentado en la introducción de este programa, y es que los colegios que tienen reconocimiento oficial del Estado deben cumplir con ciertos requisitos en materia de infraestructura, con el objetivo de ofrecer a sus comunidades las condiciones necesarias para desarrollar estos procesos, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y en este sentido nosotros también hemos seleccionado algunas preguntas frecuentes que tienen que ver con esta materia. La primera de ellas es, ¿cuáles son los requisitos que hay que considerar en cuanto a las rutas de acceso y circulación? Ya a este respecto podemos señalar que todos los recintos que utilicen los miembros de las comunidades educativas, especialmente estamos hablando de las salas de clase, los lugares donde se hacen talleres, los laboratorios, multimedia, biblioteca, sala de computación, etcétera, tienen que tener, y esto es muy importante, puertas de acceso abatibles hacia el exterior. Ya es un detalle, pero los colegios deben cumplir y además esto se fiscaliza de esa manera. Y estas puertas tampoco pueden obstaculizar la circulación, ¿ya? Entonces, ojo, si están ahí en algún pasillo, al abrir la puerta no se obstaculice, por ejemplo, una vía de escape o de salida. También las rutas de circulación, como los pasillos, deben mantenerse libres de obstáculos para facilitar y asegurar el desplazamiento de todos los miembros de la comunidad educativa, tanto en sus tareas normales, cuando los niños circulan en el patio, cuando van de una sala a otra, como y especialmente también cuando hay situaciones de emergencia, ¿ya? Entonces esto tiene también una razón de ser muy importante. Así es. Otra pregunta también que seleccionamos es, ¿qué disposiciones se indican sobre las escaleras? La normativa educacional señala que los establecimientos que tengan más de un piso deben contar con a lo menos una escalera principal de un ancho mínimo de 1,20 metros y cumplir, por supuesto, con alguna de las siguientes disposiciones, que pueden ser, por ejemplo, la circulación horizontal exterior de los pisos superiores hasta el primer piso deberá disponer de una baranda con una altura mínima de 0,90 metros. También que la estructura impida el escalamiento, el paso de los estudiantes entre los pasamanos para que no sea utilizada tampoco como un asiento. Y por último, también contar con un recubrimiento antideslizante. Así que todas estas son medidas de seguridad también que permiten que las escaleras sean ocupadas de buena forma y por supuesto con los anchos también que deben cumplir para la correcta circulación de las personas. Claro, y eso también es difícil de evitar. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio también las escaleras se ocupaban muchas veces como asientos, uno se sentaba a conversar allí, y obviamente eso dificulta también el tránsito entre que te puedan pisar, se van a tropezar. Entonces hay que tener cuidado también con eso, el escalamiento. Hay estudiantes que también practican algunos deportes o actividades donde están viendo esas oportunidades, así que esos resguardos especiales hay que tenerlos. Ahora bien, y ya en materia de seguridad, los colegios tienen que definir y ubicar de forma precisa cuáles son las vías de evacuación y las vías de acceso, de acuerdo a la capacidad y el tamaño que tenga el local escolar, para permitir la segura y expedita salida de todos sus ocupantes. También deben identificar mediante una señalética clara y visible que oriente el sentido de la evacuación, es decir, hacia dónde deben dirigirse las personas, para que no tengan que estar preguntando, sino que esto pueda estar claramente señalado. También es importante que los colegios cuenten con luces de emergencia en las vías de acceso, en los pasillos y en las escaleras, para visibilizar estas vías de evacuación
en caso de que se produzca un corte de energía. Sobre todo estoy pensando también en el horario de invierno. Hay colegios que tienen jornada en la tarde y a veces a las 5:30 de la tarde ya está oscuro, entonces frente a una emergencia es muy probable que se pueda cortar la luz. Por eso es que tienen que tener también estas luces de emergencia Sí. y revisarlas, por supuesto, constantemente, que estén operativas, que funcionen. Lo mismo también con los extintores, que deben estar señalizados, asegurados y ubicados en sitios de fácil acceso, en buenas condiciones de funcionamiento. También los extintores tienen una vida útil, Sí, que de pronto, correcto. bueno, ojalá nunca ocuparlo, ¿cierto? Pero también cada cierto tiempo hay que estar revisando que no hayan vencido. ¿Ya? Se pueden resguardar, y esto es algo que hemos visto también en varios colegios, con puertas de vidrio, están como en una cajita ahí, una puerta de vidrio que tenga la facilidad de romperse en caso de emergencia, y este control y mantención, por lo menos, como decíamos, una vez al año hay que estar revisando el estado de los extintores y además capacitar al personal en su uso y manejo, porque no todas las Ujú. personas saben ocupar un extintor. Y finalmente también en esta materia hay que disponer de una red húmeda conectada al sistema de distribución de agua, mantener la manguera y las piezas en buen estado, ubicarlas en cada piso, y además las mangueras es importante que lleguen a cubrir el punto más alejado, ¿ya? Porque obviamente hay que calcular ahí también la distancia para que tenga, para que sea eficiente el uso Claro. de esto y poder apagar un incendio. Eso. Así es. Bueno, y también siguiendo con medidas de seguridad, pero ahora en las prácticas de educación física y equipamiento deportivo, también es importante mantener anclados o fijados Mm. los arcos de fútbol o cualquier otro implemento deportivo que requiera anclaje o asegurarlos para evitar su volcamiento. Es importante porque hemos visto también que en los recreos muchas veces estudiantes se cuelgan a veces de los mismos arcos para jugar, para cualquier cosa, y esto podría Sí. ocasionar un accidente entre los estudiantes. Ah, También me no perdona utilizar... allí. Disculpa que te interrumpa, es que para no que se nos vaya el tema, hace poquito salió la noticia de una sentencia que llegó a la Suprema este año, de una situación de un niño que estaba jugando en un arco de fútbol en un colegio y se volcó, el arco se le cayó encima, el estudiante falleció en el patio del colegio. Entonces, claro, estas normas tienen un sentido, no es solamente Sí. exigir por exigir, sino que los niños son niños y van a querer jugar, van a hacer a veces conductas que son imprudentes, por eso es que los colegios deben tratar de resguardarse en ese sentido. Sí, de todas maneras, así que por eso Mm. es importante también, y en la misma línea, no utilizar los arcos o cualquier otro implemento deportivo si estos no cuentan con el sistema de anclaje o Mm. contrapeso, y esto va a impedir, obviamente, y evitar que los estudiantes puedan mover por sí mismos estos tipos de implementos. Así que por Mm. eso es muy importante igual que cuenten con eso. Y por lo mismo, en la misma línea, inspeccionar periódicamente y antes de cada actividad que estos elementos cuentan entonces con estos anclajes o sistemas de contrapeso para evitar cualquier problema y que siempre se mantengan en buen estado. Si se hizo hace 20 años atrás, a lo mejor el anclaje hay que Mm. revisar, que estén bien apernados, etcétera. Así que por eso es importante la revisión periódica también que puedan estar realizando los establecimientos educacionales con estos tipos de implementos. Sí, así que si hay personas también que nos están escuchando, esto es algo que es de fácil, digamos, se ve a simple vista, cuando uno va al colegio, va Sí, al patio y te das cuenta que a veces los niños están trasladando el arco también porque van a claro, jugar en otro sector, porque hay unos que están jugando un deporte y los otros que quieren jugar en otra parte. Eso es delicado y es muy peligroso. Entonces, algo que quizás en términos económicos no es tan costoso como efectuar la fijación, versus los riesgos que puede implicar esto. Además, bueno, en el caso que yo recuerdo la sentencia, una indemnización millonaria a las familias de este estudiante, porque el colegio no estaba dando cumplimiento a esta exigencia que es bastante antigua, pero no siempre los colegios lamentablemente o están informados o dan cumplimiento. A veces los proveedores también que contratan para poder efectuar estos trabajos no manejan la normativa y se confía también el sostenedor. así Dice, es. bueno, yo mandé a hacer esto, la empresa me facturó, me cumplió, lo rendí, me... Sí. Así que es importante igual que los colegios se hagan responsables entonces de revisar también cómo están sus infraestructuras. Así que para continuar después con este tema, vamos a irnos ahora a unos comerciales y ya estamos de regreso pronto. Bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Con Derecho a Educar, Ley y el Aula en Palabras Simples, y vamos a continuar analizando algunas preguntas frecuentes que hemos querido destacar en esta mañana, porque consideramos también que es una forma más amigable de poder comprender esta normativa, que es bastante exigente, detallista, porque tiene temas que resultan en normativas diferentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, retomando este tema,
cuando hablamos de deficiencia en la infraestructura de un establecimiento, ¿qué es lo que se entiende por deficiencia? ¿Ya? Y en este sentido también para que las familias y los sostenedores, los directivos sepan que se entiende que las condiciones son deficientes cuando se pone en riesgo la integridad física de los estudiantes y del personal. Por ejemplo, hay riesgo de accidente o de enfermedades. ¿Ya? Una escalera sin pasamanos representa un riesgo, ¿ya? De caídas, de accidentes. La sala con los vidrios rotos también puede representar, obviamente, un riesgo de Claro, enfermedad y también que algún estudiante se peligro. corte, un Ujú. muro con peligro de derrumbe, ¿ya? Por tanto, esa es una infraestructura, estamos ahí frente a deficiencia. Y lo otro también, las condiciones de la infraestructura que no permitan el desarrollo de las actividades escolares en forma apropiada. Por ejemplo, una sala que tiene medidas inferiores a la que exige la normativa, entonces tenemos alumnos que están hacinados tal vez en un espacio o que los baños no están cumpliendo los requisitos mínimos, que no tienen agua a lo mejor, que no cuentan con elementos básicos. ¿Ya? Entonces, en este sentido, se puede practicar también una denuncia, se puede fiscalizar y sancionar los establecimientos que no tengan sus condiciones adecuadas. Sí, bueno, también qué condiciones de higiene son las que debe cumplir un establecimiento. El establecimiento, bueno, tiene que cumplir con las condiciones de higiene ambiental y Mm. esto se certifica a través de una resolución que emite la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva. ¿Y cuáles son estas condiciones entonces de higiene o salubridad cuando son deficientes en un establecimiento? Importante entonces entender que hay deficiencia cuando se pone en riesgo la salud del estudiante y el personal que cumple labores en el establecimiento. Así que también es importante que no solamente estamos hablando siempre de los estudiantes, sino también de cada una de las personas Así que es. trabajan en el establecimiento. Por ejemplo, también sería la falta de servicios higiénicos, cuando no son suficientes en cantidad, o hay muy pocos, por ejemplo, o están en mal estado. Hay alguno que no funciona, las puertas están malas, a lo mejor la misma cadena no funciona, etcétera. Cuando hay filtraciones, por ejemplo, en los baños, también sería entonces una deficiencia. Cuando no tienen puerta o falta de duchas, también eso sería entonces una condición o una falta de servicio de higiene o salubridad. Carencias de agua potable, por ejemplo, también lo sería. Mm. Suciedad en lugares de manipulación de alimentos, que eso es fundamental finalmente, porque ahí es donde también se cocina, se prepara el alimento que después van a ingerir los alumnos y eso podría causar también un problema, una enfermedad. Presencia de ratones, por ejemplo, cuando hay alguna plaga, también serían entonces condiciones que serían deficientes en cuanto a la higiene y salud que deben contar los establecimientos educacionales. Es importante ahí poner atención bien con eso. Sí, son cosas, la verdad son situaciones básicas, pero Ujú. lamentablemente ya hemos visto también en los medios de comunicación y sobre todo a través de redes sociales, que es donde iría la mayor parte de denuncias o de funas, como llaman también los apoderados, los estudiantes, son cosas que no son tan poco comunes, ¿ya? Sí. El mismo sentido, bueno, yo recuerdo también lo que tú mencionabas, el tema de los servicios higiénicos o del Ujú. papel higiénico, algo que Sí, pues, también muchas veces nos han preguntado, y es obligatorio porque yo trabajo en un colegio y me piden que yo lleve mi papel higiénico, le claro, piden a los niños en la lista de en la útiles, lista de útiles aparece llevar, también. Yo he visto eso también, que aparecen sí, y es como, no, eso de deber del establecimiento final proporcionar también claro, papel higiénico. Lo conversamos también en un programa mm, de radio cuando estábamos hablando de la lista de sí, útiles. de las listas de útiles, claro, porque el colegio tiene que financiar eso ya sea con la subvención que recibe o con la mensualidad que pagan las familias, pero los estudiantes van a ir a recibir un servicio, no a, digamos, subvencionar también ellos las faltas de elementos y convengamos que el tema de papel higiénico es algo básico de salubridad, la verdad Exacto. que no debería faltar. Bien, respecto al mobiliario, al material didáctico, a los elementos de enseñanza, la Ley General de Educación establece como requisito para obtener el reconocimiento oficial y también para mantenerlo, que los colegios tengan este mobiliario, equipamiento y los elementos didácticos mínimos y adecuados al nivel y la modalidad de educación que pretende impartir. Por ejemplo, en los casos de educación técnico-profesional, el equipamiento y las maquinarias que se utilizan deben estar debidamente adecuados a los niveles de desarrollo del área productiva o servicios de que se trate. Ya recordemos que la educación técnico-profesional
Hay establecimientos que prestan educación o especialidades en temas gastronómicos, otros que tienen que ver con asuntos de gasfitería o instalaciones sanitarias, secretariado, etcétera. Entonces, evidentemente, tienen que tener también los implementos para que los estudiantes puedan aprender su uso. Y la falta de mobiliario para el nivel y la modalidad, a través de observaciones directas que puedan efectuar los fiscalizadores, es también una infracción a la normativa educacional. Ya nos pasó hace poco, por ejemplo, también que se hizo una observación, una fiscalización, que las sillas estaban muy pegadas al pizarrón. ¿Ya? Pero eso igual está normado, entonces también los colegios deben dar cumplimiento. O que cuentan con menos mesas en la sala de clases para los alumnos que están en el curso. Eso también evidentemente se tiene que respetar. ¿Ya? Son pequeños detalles, pero que hacen que el servicio se pueda prestar de manera adecuada. Sí, bueno, continuando también, una pregunta, ¿el establecimiento debe contar con un protocolo ante accidentes escolares? La respuesta es sí, lo hemos hablado varias veces, el reglamento interno de convivencia escolar, dentro de este reglamento existe entonces el protocolo de accidentes escolares, que forma parte del plan específico de seguridad, con el que todo colegio siempre debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de acciones determinadas ante un accidente, es decir, ¿qué tengo que hacer si ocurre un accidente? En dicho protocolo se deben especificar claramente los procedimientos que se van a adoptar, la responsabilidad del establecimiento en su conjunto, independiente de las alternativas con las que cada establecimiento educacional y cada familia cuenta para actuar frente a un accidente. Si tiene seguro privado, por ejemplo, o se debe activar algún otro protocolo. También, si es necesario, no llevar al estudiante al centro asistencial, porque se van a conocer también la gravedad del accidente para saber cuáles son los pasos a seguir. Todo accidente también debe ser siempre denunciado al servicio de salud a través del formulario, que es la declaración individual de accidente escolar, para que se le informe también a los apoderados y, por supuesto, a todas las personas que estén involucradas en el proceso. Así que este procedimiento de comunicación debe ser claramente establecido en este mismo protocolo, donde se va a calificar también la gravedad del accidente y eso va también, debe ser ponderado por una persona capacitada en primeros auxilios. Así que por eso es importante también que cuenten con ese protocolo. Así es. Además, dentro del resguardo de la seguridad, lo que hemos conversado, y también la salud de los integrantes de la comunidad educativa, es importante que se cuente con esta infraestructura adecuada y todas las herramientas para que los alumnos desarrollen también su trayectoria escolar. Hay un informe en el año 2022 del Instituto Nacional de Derechos Humanos que señala cómo está la situación en el entorno escolar post-pandemia. Se evalúan los efectos de las clases a distancia, lo que conversábamos también al inicio, determinando los problemas que se dieron en torno a brechas de aprendizaje, a deserción, ausentismo y a falta de infraestructura. Este informe señala datos que son bastante interesantes. Según estadísticas del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, 126 establecimientos dejaron de funcionar entre el año 2020 y el 2022, y hubo otros que sencillamente no estaban en condiciones de recibir alumnos cuando ocurrió el retorno a la presencialidad. En el año 2022, en julio, un 27% de los colegios requería mejoras en infraestructura para poder aumentar la asistencia, y en su mayoría de los casos estas eran situaciones de servicios locales de educación pública o municipales. ¿Ya? Entonces, importante ahí también, porque además las catástrofes naturales que hemos estado conversando, y estas situaciones anormales como la pandemia, afectan la infraestructura escolar, y lamentablemente también quienes se ven más afectados son muchas veces también las familias y los estudiantes vulnerables, que los colegios cuentan con infraestructura que a veces es deficiente, y en estos periodos de suspensión de clases, ya sea por el tema de la pandemia, que fue súper prolongado, o por temas más precisos como las inundaciones y los incendios, también los niños no cuentan lamentablemente con condiciones en sus casas para poder llevar a cabo la aprendizaje. Así es. También es importante destacar cuál es el rol de la Superintendencia de Educación, que los establecimientos deben contar con un local escolar que tenga las condiciones de capacidad, seguridad, higiene ambiental y salubridad suficientes para el número de estudiantes. Estas condiciones deben estar aprobadas, bueno, por el Ministerio de Educación, que va a dar, por supuesto, la resolución de capacidad del establecimiento, que aparte da también la autorización para funcionar como establecimiento educacional. Así que es importante que cualquier situación que afecte las condiciones anteriores
es decir, como ya sea el reconocimiento oficial o bien problemas en la salubridad, en la seguridad, puede ser entonces denunciada para que sea fiscalizada también por la Superintendencia de Educación, quien va a investigar el hecho, por supuesto, y ver si existe o no un cumplimiento a la normativa educacional. En la cuenta pública de la gestión del 2023, el superintendente de Educación informó que en este periodo se registraron más de 17.000 denuncias ciudadanas, más de 22.000 acciones de fiscalización. De estas denuncias, un 5% corresponde a denuncias por infraestructura. Así que frente a este escenario, la Superintendencia de Educación identifica los diversos desafíos en sus objetivos de resguardo de derechos, fiscalizar y acompañar también a los establecimientos educacionales y las comunidades, por supuesto, para un adecuado cumplimiento de la normativa educacional. Así que importante ahí que la Superintendencia está constantemente fiscalizando también la infraestructura de los establecimientos para que lo tengan presente también a la hora de poder adecuar y ordenar también el colegio. Claro. Y por último, antes de irnos a una pausa musical, señalar algo que también es de crucial importancia, y es que no debemos olvidarnos que las comunidades educativas tienen el deber de cuidar también la infraestructura, ¿ya? Particularmente, por ejemplo, los estudiantes tienen un deber que está regulado en el artículo 10 de la Ley General de Educación, y es que tienen que respetar y cuidar la infraestructura del establecimiento, porque también hay muchos casos en que los colegios realizan las inversiones, se entrega una infraestructura de alta calidad, con todo el costo que eso implica, pero luego los estudiantes efectúan un mal uso de estos elementos. También hemos visto imágenes súper lamentables de episodios, bueno, de protesta, de tomas de colegios donde se ha incendiado el mobiliario, se rompe, se tira por las ventanas, etcétera. Entonces, es un incumplimiento grave que también está afectando el derecho a la educación de sus compañeros. Y frente a estos casos, estamos ante una infracción normativa que se puede también regular, perdón, y sancionar más bien los reglamentos internos, como también aula segura, ¿ya? La ley aula segura señala que se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, etcétera, que causen daño a la integridad física o psíquica de los miembros, y también señala textualmente, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. Entonces, frente a esas situaciones que hemos visto también en la prensa, que son casos súper lamentables, incluso de establecimientos emblemáticos, con bombas molotov, con elementos incendiarios, etcétera, ahí se puede aplicar la ley aula segura, porque la infraestructura es algo que es esencial para la prestación del servicio educacional y que también hay que cuidarla. Cuando los colegios hacen el esfuerzo por mantener condiciones adecuadas, es la obligación de la comunidad educativa cuidar estos elementos. Así es. Así es que, bueno, con esto ya nos vamos a ir a otra pausa musical y al regreso vamos a estar ya conversando algunas conclusiones y nuestros comentarios también finales sobre este tema. Nos vemos a la vuelta. Bien, estamos de vuelta para ir ya finalizando nuestros últimos minutos de programa. Queremos conversarles también de un caso, como siempre tratamos de caracterizar nuestros programas con Derecho a Educar, llevar esta normativa también a lo práctico. En esta oportunidad tenemos un caso que obviamente no es agradable de mencionar, pero es también para que podamos tomar el peso y la importancia de estas normas de infraestructura que hemos estado conversando. Se trata de una situación que pasó acá en la comuna de Santiago, en la región metropolitana, hace 10 años atrás, en el año 2014, un estudiante de un colegio particular subvencionado perdió la vida, un niño de 9 años, porque le cayó sobre la cabeza un arco metálico, ¿ya? Este accidente se produjo lamentablemente en una clase de educación física, o sea, estábamos dentro del funcionamiento normal de un colegio, el niño estaba haciendo lo que todos los niños hacen, ¿no es cierto?, jugar, estaban practicando deporte, y este estudiante llamado Cristóbal, junto a los compañeros, según las informaciones, se habría colgado del arco, que no estaba fijado, entonces este arco se movió, se cayó y se precipitó golpeándole su cabeza. Se le trasladó al hospital más cercano, se le diagnosticó un traumatismo cráneoencefálico grave y el niño falleció minutos después. Era un triste acontecimiento frente al cual se tuvo que recabar toda la información. Pero, digamos, a dónde queremos llegar con esto es que la familia presentó una acción judicial
en contra del establecimiento, porque lo que hemos conversado acá es la obligación de la institución contar con estas medidas de seguridad, y específicamente en el tema de los arcos se ha señalado de manera clara que los arcos deben estar fijados al suelo para evitar este tipo de accidentes. Y esto fue luego confirmado por la Corte de Apelaciones porque se condenó a la sostenedora del establecimiento por responsabilidad extracontractual en este accidente que le costó la vida a un niño de 9 años, y se condenó a una indemnización de 40 millones de pesos para la familia. Esta es una fundación, una institución sin fines de lucro, señalando también que, y la sentencia lo dice así, en el contexto de este incidente que provoca la muerte del menor, no puede liberarse al dueño del establecimiento de la caída de un arco deportivo, porque, al igual que en el ejemplo señalado por el autor entrecitado, las estructuras metálicas en un establecimiento educacional al que asisten niños deben permanecer en condiciones de no caer sobre ellos, ¿ya? Por tanto, frente a esta situación, cabe la responsabilidad extracontractual del colegio demandado por la omisión propia de no actuar con el debido cuidado al mantener las instalaciones o estas estructuras especialmente destinadas a los niños de una manera óptima, ¿ya? Entonces se ordenó una reparación compensatoria de 40 millones de pesos. También, ¿qué podemos comentar sobre esto? Un caso complejo. Oye, sí, bastante complejo y como decías tú, lo habíamos comentado un poco más arriba también cuando estaban las obligaciones dentro de los Sí, marcos legales, las normativas también, detallar cuáles son lo que debe cumplir finalmente el establecimiento, y frente a eso también hablamos detalladamente sobre los decretos, las leyes que regulan la infraestructura educativa, también así incluyendo el es. decreto 47, así que tienen que asegurar finalmente las condiciones sanitarias Mm. y de seguridad, que eso es lo fundamental. Y acá obviamente es una condición de seguridad que falló y que lamentablemente terminó con ese desenlace. Así que importante también cumplir con las normativas que no solamente van a garantizar un ambiente seguro, sino que también es fundamental para el adecuado desarrollo de los procesos educativos. Exactamente. También estuvimos revisando algunas preguntas frecuentes que nos hablaban de los requisitos para ir recordando tanto de acceso, de circulación, de seguridad en escaleras, las vías de evacuación, el equipamiento adecuado, extintores, mangueras, etcétera, y contar con estos protocolos también de accidentes escolares y mantener las condiciones tanto de higiene como de salubridad óptimas en los establecimientos. Entonces, también Sí. importante. Sí, pero la infraestructura escolar adecuada es mucho más que una obligación legal, es un derecho fundamental para nuestros estudiantes. Las recientes adversidades climáticas también han puesto en evidencia las deficiencias y también los retos que están enfrentando los establecimientos educacionales, pero también ha subrayado la necesidad urgente de la inversión y la supervisión constante. Si hubiese habido más supervisión, quizás hubiésemos evitado ese caso también que comentaste, Caro, que fue fatal. Así que Así es es. crucial ahí, crucial que las autoridades, directivos, los docentes, los apoderados y toda la comunidad educativa trabajen también juntos para garantizar que los estudiantes tengan el ambiente seguro y adecuado que merecen. Así que cada niño y niño tiene derecho a una educación de calidad en un entorno que proteja su integridad física y promueva también su desarrollo integral. Exacto. Estamos hablando de elementos normativos que pueden parecer muy abstractos, muy Ujú. lejanos, pero finalmente, como en este caso y otros, porque no es lamentablemente la única situación que hemos visto a nivel nacional de accidentes que se producen dentro de un establecimiento por temas de infraestructura. Entonces, como bien tú decías, Pame, es un derecho fundamental, ya más allá de una Sí, obligación legal, de un decreto, de un reglamento, asegura la vida de los niños, entonces no se correcto. puede pasar por alto. En este sentido, también se requiere, obviamente, además del compromiso de los sostenedores, un compromiso de las autoridades de fiscalizar, de mejorar la infraestructura educativa, también de entregar recursos, porque es algo que también nos han señalado los sostenedores: la subvención escolar alcanza para mantenerse mes a mes para el pago de remuneraciones, el pago de un arriendo en caso que así sea, y gastos básicos, etcétera, pero cuando hablamos de infraestructura también son inversiones de costos elevados. Entonces, Ujú. modernizar un edificio que puede tener 30, 50 años de existencia, adecuarlo también a la accesibilidad universal, que es una norma que hoy día está vigente, son montos bastante elevados y que no están en el flujo cotidiano de los establecimientos. Entonces, frente a eso también es importante que las autoridades también se comprometan para poder prestar mejor educación a nuestros niños y niñas. Así es.
Bueno, y la participación comunitaria también es esencial, porque la comunidad también tiene que estar informada y tiene que estar activa. En caso de que vean algún hecho que no esté, por ejemplo, si algún arco de fútbol no está anclado como corresponde, no tiene el sobrepeso, deben denunciar estas deficiencias ante la autoridad del establecimiento escolar o bien ante la Superintendencia de Educación. Esto va a colaborar también a mejorar los establecimientos educacionales para que cumplan con la normativa y obviamente evitar cualquier riesgo que se pueda estar corriendo. Exactamente. Y como siempre, recordarles también a los establecimientos, bueno, a los directivos, sostenedores de Ujú. colegios, que cuenten con sus planes de emergencia, que los actualicen, que efectúen simulacros también periódicos para poder estar preparados frente a cualquier eventualidad. Y con esto ya vamos dando término a este tema. Quizás más adelante vayamos a retomar también, porque es un tema bastante extenso. Sí. Nos gustaría también contar con participación de algún profesional del área de la arquitectura, así que vamos a estar haciendo las gestiones para poder ver temas más técnicos. Nosotros somos abogadas, pero también en esto hemos trabajado también bastantes situaciones con arquitectos que nos han colaborado en solicitudes de temas que tienen que ver con la capacidad de los colegios, con el reconocimiento oficial, la mantención, etcétera. Así es que esperamos y les mandamos también un fuerte abrazo a todas las personas que han sido damnificadas con este frente climático, Sí. con el tema de las lluvias, que lo están pasando mal, niños y niñas que no han podido quizás asistir a clase o que están en condiciones muy desfavorables, que ponen en riesgo su salud. Ojalá también las cosas se puedan ir dando de manera eficiente y oportuna para poder restablecer su derecho a educarse en un entorno sano y seguro. Así Así es es. que, Me sumo a las eh, palabras, Caro, de darles un abrazo, contención a todas las personas que no lo están pasando bien con este cambio de este clima que ha cambiado tanto y que no estamos acostumbrados quizás a tantas lluvias y que han provocado inundaciones y problemas también. Así que tanto en los hogares también como en los establecimientos vocacionales. Así que ahí harta fuerza para que hay que sobreponerse también a estas situaciones. exacto. Bien, y nos estaremos encontrando entonces en una nueva edición de nuestro programa Con Derecho a Educar. Recordar siempre www.sostiene.cl, se me había pasado a mencionarlo en este programa, y también nuestro Instagram que es sostiene.consultora. Ahí nos pueden encontrar. Siempre estamos entregando también estos contenidos, información resumida, y pueden ver nuestros canales de contacto en caso que quieran agendar reuniones. Así que les enviamos un fuerte abrazo, gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos en una próxima edición de nuestro programa. Que estén Así muy es, bien. que esté muy bien. Gracias. Chao.